Las dudas sobre el proyecto moderno no se limitaron a cuestionar cuál era el motor de la historia y qué producía los cambios sociales, pues para buscar los cambios que mejorarían la condición de la humanidad, como proponía Marx, también surgieron dudas sobre el sujeto. ¿Qué pasaría si, en el fondo de nuestra existencia, hay algún elemento oculto que no puede ser comprendido o justificado por la propia razón? ¿Qué ocurriría si el sujeto racional, libre y autónomo propuesto por los filósofos modernos en realidad fuera otra invención humana? Consideremos la propia existencia. ¿Qué tanto juzgas y actúas racionalmente en tu vida diaria? ¿Y qué tanto lo que gobierna tus acciones son impulsos que no siempre son fáciles de racionalizar? Seguramente podemos percatarnos de que la mayor parte de las veces actuamos sin tener del todo claro por qué nos atrae algo y al mismo tiempo nos da miedo. O por qué queremos hacer algo si no sabemos cuáles serán sus efectos inmediatos. O que a veces decidimos emprender determinadas acciones guiados de manera inconsciente y luego nos arrepentimos casi de inmediato. Pero después de ya haberlo hecho. El filósofo danés Søren Kierkegaard, dice Priani, cuenta de la peculiaridad de esta forma de actuar que caracteriza a todos los seres humanos, pero notó también que actuar sin total conocimiento ni seguridad de lo que hacían tenía consecuencias en la forma del ser del individuo. De hecho, le pareció identificar ahí una contradicción en la naturaleza del propio ser humano entre su intención de actuar libremente y tener miedo de hacerlo, lo que produce angustia. El problema es que, planteado de esta manera, la angustia no puede ser otra cosa más que la condición misma de la existencia propia del individuo, pues está a la raíz de su propia naturaleza. Para ejemplificar esta idea, Kierkegaard nos comenta el caso de Adán en el paraíso. Si conoces el relato bíblico del Génesis, sabes que Dios le prohibió comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al principio, Adán no sabía qué eran el bien y el mal, o en qué consistían, porque no había comido aún del fruto del árbol prohibido. Pero la prohibición, considera Kierkegaard, despertó en él la posibilidad de libertad. Es decir, hizo que reconociera la posibilidad de elegir aun cuando no supiera las implicaciones de esa elección, pues Dios solo le prohibió comer del fruto, pero nunca le dijo qué pasaría si lo hacía. ¿Alcanzamos a identificar ahí la contradicción? Adán desea algo que, al no saber cuáles serán las consecuencias, cuando lo tenga, lamentará haberlo elegido. Kierkegaard pensaba que cada vez que experimentamos la libertad, es decir, la posibilidad de elegir, se hace evidente en nosotros la angustia. ¿Tú la has sentido? ¿Alguien de ustedes la ha sentido? ¿No te ha dado la sensación de vértigo cuando quieres algo que intuyes, pero no lo sabes, que puede traer consecuencias inesperadas? Eso, para el filósofo danés, es semejante a lo que Adán experimentó en el paraíso. Podemos citar inclusive un fragmento de la obra de nuestro autor. En este estado hay paz y reposo, pero hay, al mismo tiempo, otra cosa que, sin embargo, no es guerra ni agitación, pues no hay nada con qué guerrear, dice Kierkegaard. ¿Qué es ello? Nada. ¿Pero qué efecto ejerce? Nada. Engendra angustia. Este es el profundo misterio de la inocencia, que es, al mismo tiempo, angustia. Soñando proyecta el espíritu de antemano su propia realidad. Pero esta realidad es nada y la inocencia ve continuamente delante de sí esa nada. La angustia es una determinación del espíritu que ensueña y pertenece por tanto a la psicología. En el estado de vigilia está puesta la distinción entre mi yo y mi no yo. En el sueño está suspendida. En el ensueño es una nada que acusa la realidad del espíritu. Se presenta siempre como una forma que incita su posibilidad, pero desaparece tan pronto como él echa mano de ella. Es una nada que solo angustia puede, mas no puede, mientras no haga, sino mostrarse. La angustia tiene entonces la misma significación que la melancolía, en un momento muy posterior, cuando la libertad ha recorrido las formas imperfectas de su historia y debe llegar a ser ella misma en el sentido más verdadero de la palabra, dice Kierkegaard. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de algunas reacciones contra el proyecto moderno, que es la racionalidad. Ojo,
Este es el segundo y último video de dos en donde hablaremos de la angustia de Kierkegaard y del vitalismo de Friedrich Nietzsche. Todo ello desde la perspectiva y palabras de Ernesto Priani y Ramón Shirao. Obviamente, pues el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes pueden profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y, pues sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. La actitud de Kierkegaard, dice Ramón Shirao, al momento de criticar a Hegel no era un puro juego, ya que Hegel le parecía alejarse de la vida. Podía Hegel escribir una doctrina sobre la vida, pero no un pensamiento viviente. Podría Hegel tratar de exponer una filosofía de la salvación, pero no era capaz de ofrecernos una vivencia de salvación. La oposición entre Kierkegaard por un lado y Hegel por el otro es, ante todo, la de un pensamiento para cuya manera de pensar la filosofía es parte de la vida, y la de un pensador que desde fuera quiere explicar ex cátedra y doctrinariamente qué es eso que se llama vida. Para Kierkegaard, para este hombre, a quien la vida se presenta como una lucha constante, la idea de una mediación tipo hegeliana aparece como un acto puramente teórico y vitalmente imposible. La verdad no está para Kierkegaard en salvar la contradicción o las contradicciones que tenga la vida, sino en vivirlas. De ahí que, como él mismo escribió, el verdadero conflicto del hombre sea el de Hamlet, ser o no ser. En otras palabras, pues, lo que nuestro autor niega es la validez misma del método dialéctico, y si lo hace, sobre todo, porque la dialéctica le parece siempre el método de las medias tintas. La vida, para Kierkegaard, acto de libertad constante, un acto de constante compromiso y decisión. Él no niega solamente a Hegel, niega de hecho cualquier interpretación excesivamente sistematizada de la vida. El ser es hombre individual, vivo y concreto. El sistema de los filósofos no toca la verdad de la vida. A la teoría abstracta opone nuestro autor la experiencia concreta, las reflexiones del pensamiento puro y distraído de la vida, la existencia misma, pues. Esta angustia que domina toda la existencia, dice Priani, se hace evidente en cada uno de los tres estadios de la vida que Kierkegaard llama estético, ético y religioso. Tales estadios no son etapas que suceden pues uno tras otro, sin embargo son formas específicas de existencia entre las cuales el individuo tuviera que elegir. Son tres maneras de vivir la vida en sentido profundo, tendencias que se pueden encontrar de manera simultánea, sucesiva o exclusiva en los seres humanos. El estado estético caracteriza una vida que busca sobre todo el goce. Podríamos decir que es un estadio en el que el individuo solo le interesa buscar y reproducir aquello que le produce placer. Un estadio, por lo tanto, en el que se concentra solo en la inmediatez del instante en el que quieres siempre encontrar, pues, novedades para el placer. Pero el estadio estético no es siempre placentero. Nuestro autor considera que va acompañado por una condición de ansiedad constante provocada, pues, por la búsqueda de obtener nuevos goces y por la pérdida paulatina de las capacidades de seducción y sensación de placer. El estadio ético se identifica con el matrimonio, dice Priani, es decir, el de la vida puesta en función del cumplimiento del deber. En este estadio, el ser humano asume sus responsabilidades y se compromete a cumplir con ellas, al menos en principio, pero al igual que quien vive en el estadio estético, no todo es perfecto, porque este se encuentra marcado y condicionado por una condición permanente de inquietud, pues el hecho de cumplir con el deber no lleva a la satisfacción plena, sino que por el contrario, ese hecho provoca que el individuo siempre actúe con temor. El último estadio es por completo diferente a los dos anteriores, porque quien vive religiosamente ha puesto su conducta delante de Dios, y esto lo excluye tanto del seguimiento de las reglas generales del deber como de la búsqueda inmediata del placer. El encuentro con la divinidad para nuestro autor es intraducible e irreductible a conceptos o palabras. Es una experiencia única que parte de la conciencia del pecado, porque el pecado no es una falta ética ni una falla en la conducta, sino una condición profunda y básica en el ser humano. Es la de aquel que se identifica como un ser independiente a la divinidad. Sin embargo, como en los estadios anteriores, en este también se desarrollan condiciones de tensión complejas, que es parte integral de dicho estadio religioso.
lo que se produce cuando, por ejemplo, el individuo religioso se ve como alguien que puede negar a Dios al afirmarse a sí mismo. Como podemos ir percatándonos, el sujeto para nuestro autor vive en condición de constante zozobra y se encuentra muy lejos de ser permanentemente racional. Preocupado, al igual que Marx, por la condición del ser humano, Kierkegaard observa que la vida humana está formada por contradicciones, pues que no pueden superarse por la razón misma. La existencia, es decir, la forma del existir del individuo, está formada por una contradicción originaria que, sin importar en qué etapa de la vida o a través de qué modo de actuar se lleve a cabo, siempre nos confrontará con las repercusiones existenciales que tiene. En otras palabras, la razón no nos librará nunca de la angustia ni de otros temores que nacen precisamente de la condición efímera y temporal del ser humano. Es aquí entonces donde llega otro concepto de un autor muy diferente, el señor Friedrich Nietzsche. Él, al igual que Kierkegaard, se pregunta por el sujeto, pero a diferencia de nuestro filósofo danés, las reflexiones de este autor están orientadas a proponer la revaloración y transformación no solo del pensamiento y la vida social, sino también de cada persona, sustentada en la atención al conjunto de los impulsos básicos que tenemos todos los seres humanos y que producen lo que llamamos necesidad vital. Lo anterior debido a que, a juicio de Nietzsche, el conocimiento y la razón no son fines en sí mismos, sino instrumentos para satisfacer nuestras necesidades vitales a las que considera que está en realidad sometida la razón. Cuando muere Nietzsche, dice Shirao, en el año de 1900, termina el siglo XIX. En la filosofía de ese autor puede encontrarse la forma más extrema de la sustitución de Dios por el hombre que, salvo el caso de Kierkegaard, encontramos en los grandes filósofos post-hegelianos. Nietzsche creía que el pensamiento europeo había sufrido una deformación que proviene en parte de Platón y en mayor parte todavía del cristianismo. El primero, Platón, contribuyó a deformar la realidad en cuanto pensó que el mundo podía explicarse mediante la razón. El segundo vino a deformar lo que Nietzsche considera la moral verdadera, al suprimir los valores vitales y sustituirlos por valores que eran, para nuestro autor, de dudosa espiritualidad. La reacción de Nietzsche contra el platonismo se amplía hasta construir una crítica de la filosofía y de la razón. La reacción contra el cristianismo le lleva a diferenciar entre una moral de los amos y una moral de los esclavos. En todo caso, pues, dice Priani, detengámonos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas sobre ciertas situaciones y le das valor a algunas más que a otras? Esto también se lo cuestionó Nietzsche. Para reflexionar al respecto, se percató de que la idea que tenemos sobre el mundo, incluyendo lo que pensamos que vale y lo que no vale, tiene una genealogía, es decir, tiene una historia que, pues obviamente tiene características específicas, porque no se pregunta por el origen de las ideas del bien y del mal, sino cómo es que éstas emergen como resultado de una cierta relación de fuerzas que, pues todas concurren para darle lugar. Tal vez pueda parecer quizá una cuestión de matiz, pero Nietzsche estaba buscando de ese modo un método alternativo al seguido por Hegel para dar cuenta de la aparición de dos conceptos centrales para la vida humana, el del bien y el del mal. De cierta forma, cercano al pensamiento de Marx, consideraba que es necesario describir esa historia a partir de ciertas condiciones, pero a diferencia de él, no piensa que se trate de condiciones materiales, sino de relaciones de poder. Para el caso específico de los conceptos de bien y de mal, pues Nietzsche se planteó que en los orígenes de la humanidad aquello a lo que los seres humanos daban valor no solamente es diferente, sino totalmente inverso a lo que pues damos valor en la actualidad. En aquel entonces, de acuerdo con su planteamiento, los seres humanos afirmaban y valoraban cada aspecto de la vida, como el cuerpo y la fuerza. Dentro de esta genealogía, atribuye precisamente a Sócrates la introducción de los conceptos de bueno y de malo, y posteriormente a Platón, quien establece que el cuerpo es la cárcel del alma, con lo cual comienza un proceso de inversión de los valores, volviendo negativos aquellos que eran positivos. Así, entonces, aspectos básicos de la vida como las pasiones pasaron a ser aspectos negativos del ser humano.
Es para Nietzsche la tradición judio-cristiana y su ascetismo, que consiste en renunciar a los placeres corporales y mundanos para alcanzar una vida de reflexión y contemplación en el espíritu, que termina por invertir por completo los valores primitivos. En consecuencia, el cristianismo acaba por dar el último paso para convertir la moral de los guerreros, aquellos que dicen sí a la vida, a las fuerzas y pasiones que vienen de abajo, a una moral de esclavos, que según Nietzsche es de aquellos que niegan la vida. Resulta necesario entonces, finalmente, pensar que para Nietzsche encontramos el mejor modelo de comportamiento y vida moral en los héroes de las obras épicas y de las tragedias griegas. Ellos se regían por su valor, su fortaleza, así como su amor y apego a la vida terrena, sin importar lo difícil o sencillo, complejo, doloroso o hermoso, o con goce o no que fuera su destino. Así para Nietzsche, el verdadero ser humano es aquel que se responsabiliza de pensar, actuar y vivir por sí mismo, por y para la vida humana, al tiempo que se hace responsable de las consecuencias de ese pensamiento, acción y vida. Por eso, una moral que le quita la responsabilidad del individuo, que disminuye su amor por la vida, así como su fortaleza, no podría ser otra sino la moral de un esclavo. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.